Me despertó algo en la mitad de la noche. Intenté poner atención. ¿De dónde venía esa voz? Se me detuvo el corazón por un momento cuando me di cuenta de que esa voz rezando, venía desde abajo de mi cama. Mi querida comunidad, qué gusto encontrarme de nueva cuenta con ustedes. Las historias de hoy estoy completamente seguro de que les van a gustar y a sorprender, porque son interesantes y muy distintas entre ellas. Así que no importa cuáles sean sus miedos más profundos, los que los hacen permanecer despiertos en noches de tormenta, hoy podrían encontrarlos aquí. Acompáñanos. Ya no hay marcha atrás. Ya estás escuchando relatos de la noche. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por sus historias. A todos los que las mandan, por el trabajo del equipo. Este podcast ha estado conmigo en momentos muy difíciles de mi vida. Pero hoy quiero contar algo que me pasó cuando tenía 25 años y me mudé a Guadalajara para estudiar una especialidad. Cuando llegué no conocía a nadie en la ciudad y, como suele pasar cuando uno llega con poco dinero, terminé rentando una habitación en una casa enorme que había sido dividida para estudiantes precisamente. Era una casona vieja, muy bonita. Por fuera se veía hasta clásica, pero ya cuando entrabas se notaba que había sido modificada varias veces para diversos fines. Había pasillos que terminaban en muros, escaleras clausuradas, puertas selladas con tabla roca y habitaciones construidas donde antes seguramente había patios y hasta una bodega. En ese momento en la casa solamente vivíamos 3 chicas, Marina, Fernanda y yo. El dueño era un hombre llamado Rodrigo que trabajaba en otra ciudad. Lo vi 2 veces en todo el tiempo que vivía ahí. Casi todo se resolvía por WhatsApp. Era casi de nuestra edad, o eso parecía. Las cosas extrañas comenzaron con pequeños detalles, comunidad. Pequeñitos. Cosas que desaparecían en la cocina. A veces el pan amanecía tirado, como si alguien lo hubiera lanzado de su bolsa. Los cajones aparecían abiertos. Cosas fuera de lugar, movidas. Incluso el refri amaneció un día así, abierto y con cosas afuera. Yo pensé que alguna de las chicas movía todo y no lo regresaba a su lugar por desordenada, pero cuando por fin les pregunté, ambas se molestaron. Me dijeron que ellas pensaban exactamente lo mismo de mí, y lo dejamos pasar. Después comenzaron otros objetos. Un cepillo aparecía en otro baño. Las llaves cambiaban de lugar. Una chamarra que había dejado en mi silla apareció doblada dentro del closet. Eran pequeñas cosas, muy raras, pero todavía explicables, o todavía con ganas de explicar. Pero todo se iba poniendo peor. La primera vez que escuché la tos fue unas 3 semanas después de mudarme. Me despertó cerca de las 3 de la mañana. Era una tos horrible, profunda, como lo de una persona desde hace años enferma. Me acuerdo que me incorporé en la cama pensando que alguna de las otras chicas estaba enferma. Escuché unos segundos. Luego silencio. Solo silencio hasta que simplemente desapareció. A la mañana siguiente les pregunté. Ninguna había tosido, ni siquiera estaban resfriadas. Fue entonces cuando Marina me contó la historia. Según ella, había escuchado un chisme que no podía comprobar, de que antes de que la casa fuera remodelada, había vivido ahí una mujer mayor,
y decían que practicaba cosas raras, brujería, cultos, rituales. Lo típico que se cuenta sobre cualquier casa vieja. Así que yo me reí, pero Marina no, y Fernanda la escuchaba con mucha seriedad. Las dos parecían convencidas de que algo así podía ser cierto. Me dijeron que la habían escuchado varias veces antes de que yo llegara. Toser, caminar, que se escuchaba cómo movía cosas, y que si escuchaba algo afuera, en los pasillos, lo mejor era ignorarla y no salir nunca de nuestros cuartos de noche. Recuerdo haber estado segura de que estaban exagerando, hasta que escuché los rezos. Una noche. La primera vez fueron apenas unas palabras, tan bajitas que pensé que estaba soñando. Abrí los ojos y me quedé quieta. Escuché claramente una voz de mujer, ronca, raspada, murmurando algo. No entendí las palabras, pero parecía estar rezando. Lo peor era que el sonido venía de abajo, directamente debajo de mi cama. No del pasillo ni de otra habitación. Debajo, como si alguien estuviera acostado en el suelo, justo abajo de mí. Sentí un miedo absurdo, de esos que te hacen sentirte como niña, congelada. Me esperé. La voz siguió unos segundos y luego desapareció. Me costó muchísimo volver a dormir. Después de aquella primera experiencia intenté convencerme de que había sido un sueño, pero no funcionó, porque volví a escuchar los rezos 2 noches después. La misma voz, la misma sensación, como si alguien estuviera susurrando debajo de mí, debajo de mi cama. No eran oraciones que reconocieran lo más mínimo. A veces parecía rezar, otras como si solo murmurara palabras incomprensibles. Lo peor era la tos que volvía. Esa tos siempre aparecía primero, profunda, húmeda, como la de alguien muy enfermo o muy viejo. Terminé contándoles a Marina y a Fernanda lo que me estaba pasando. Ninguna pareció sorprendida. Marina simplemente me miró y dijo: «Pues es que ya te escogió la bruja». Todavía recuerdo la rabia que me dio. Le dije que dejara de decir tonterías, que si alguien había entrado a la casa teníamos que averiguarlo. Pero ellas insistían en que tenía que ignorarla, o bien buscar mejor ayuda con alguien que supiera de eso, de lo paranormal. Que no podíamos correrla de su casa, pero que al menos podría ayudarme a dormir bien. Y durante varias semanas, honestamente, yo también empecé a creer que eso necesitaba. Las cosas siguieron moviéndose. Había objetos que desaparecían. Las cosas siguieron moviéndose. Había objetos que desaparecían. Las puertas de la cocina aparecían abiertas. Un vaso que había dejado en la cocina aparecía horas después en el baño. Mi cepillo desapareció durante 3 días y luego volvió a aparecer exactamente donde yo había buscado ya varias veces. También comenzó el olor. Era difícil describirlo. Era algo parecido a humedad, a drenaje, a podrido. A veces aparecía durante unos minutos y desaparecía. Otras impregnaba ciertos pasillos de la casa. Llegó un punto en el que las 3 evitábamos caminar solas durante la noche, y la situación empeoró cuando Fernanda encontró cabello. Estaba limpiando detrás de una cómoda cuando sacó un puñado de cabellos largos,
oscuros y enredados, mucho más de lo que una persona perdería normalmente. Nos habló y nos quedamos viéndolo en silencio. Ninguna de nosotras tenía cabello tan largo. Ninguna pudo explicarlo. No había forma de que ese cabello se pudiera explicar. Y unos días después ocurrió algo que me sigue dando escalofríos recordar. Desperté de madrugada. No escuché la tos. No escuché tampoco la voz. Me despertó otra cosa. La sensación de que alguien estaba sentado sobre la cama. Apenas entreabrí los ojos. La habitación estaba oscura. No vi nada, pero sentí claramente que el colchón estaba hundido cerca de mis pies. Me quedé inmóvil, sin atreverme a mover un músculo, sin atreverme siquiera a respirar demasiado fuerte. Poco a poco la presión desapareció, como si aquello hubiera bajado de la cama. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Por primera vez pensé muy seriamente en mudarme, pero los exámenes finales ya estaban cerca. No tenía dinero, ni tiempo, ni energía y me quedé ahí. Pero el final, comunidad, llegó unas 3 semanas después. Eran casi las 3 de la mañana cuando volví a escuchar la tos. Abrí los ojos inmediatamente. La reconocí. Después llegaron los murmullos. La voz estaba ahí, debajo de la cama, más clara que nunca. Recuerdo que estaba agotada. Llevaba semanas durmiendo mal, tenía miedo, estaba enojada y simplemente me cansé. Metí la mano debajo de la almohada, tomé el gas pimienta que siempre llevaba conmigo y bajé la mano y lo lancé hacia abajo de la cama, en dirección a donde creía que provenía la voz. Lo hice, por supuesto, sin pensarlo, por reflejo, por desesperación. Todo se cayó un segundo y entonces escuché un grito humano, desgarrador. Después una tos violenta, golpes, algo moviéndose violentamente debajo de la cama, saliendo de ahí, chocando con todo, abriendo la puerta de mi cuarto. Escuché que se alejaba por el pasillo. Salté de la cama y corrí a mi puerta. Al mismo tiempo vi salir a Marina y a Fernanda de sus habitaciones. Las 3 estábamos pálidas. Las 3 habíamos escuchado lo mismo. Entonces sonó una alarma, muy fuerte. Venía de algún lugar de la casa y segundos después recibimos una llamada. Era Rodrigo, el dueño. Nos preguntó si estábamos bien. Nos dijo que una de las alarmas se había activado desde su teléfono, que alguien había abierto la puerta de la casa. Corrimos hacia la entrada. La puerta principal estaba abierta de par en par. La policía llegó poco después. Les dijimos que alguien se había metido a la casa, pero lo que encontraron nos dejó sin palabras. Había espacios ocultos dentro de la casa, pequeños huecos creados entre remodelaciones, pasillos muy estrechos detrás de algunos muros, accesos improvisados entre habitaciones clausuradas. Y en uno de esos espacios se encontraron ropa, botellas de agua, restos de comida, suciedad, cobijas y objetos robados de nuestras habitaciones. La mujer había estado viviendo ahí, dentro de la casa, entre las paredes, durante quién sabe cuánto tiempo. Pero lo peor vino después, mucho después, cuando Rodrigo revisó las cámaras de seguridad de las áreas comunes.
Nos preguntó si queríamos ver algunas grabaciones y las tres aceptamos. Pensamos que nos mostraría algo de aquella noche, cómo había escapado, o cómo había entrado, o dónde se escondía. En lugar de eso, le mandó a Marina un archivo con fecha de varias semanas antes. Era la cámara que apuntaba hacia el pasillo frente a nuestras habitaciones. La grabación comenzó de madrugada. Todo estaba quieto, vacío, normal. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego vimos cómo se movía una sección oscura junto al closet empotrado del pasillo. Y alguien salió de ahí. Era una mujer extremadamente delgada, descalza, con el cabello largo y completamente enmarañado. Llevaba ropa vieja, tan desgastada que parecía deshacerse sobre su cuerpo. La vimos caminar lentamente hacia mi puerta. La vimos abrirla y la vimos entrar. El tiempo se adelantaba, mostrando que estuvo al menos 1 hora en mi habitación, hasta que salió para esconderse de nuevo. Nadie dijo una palabra mientras veíamos la grabación. Quise decir algo, pero no pude. No me salieron las palabras. Le pedimos a Rodrigo que la enviara, por favor, pero no quiso. La envió solo para ver una vez. Y ahora entiendo por qué. Porque si esto se hubiera hecho público, nadie más hubiera querido vivir ahí. Durante semanas yo pensé que los rezos venían de un fantasma escondido debajo de mi cama. Pensé que la casa estaba embrujada. Pensé que algo sobrenatural nos perseguía. Y la verdad siempre fue mucho peor. Los rezos pertenecían a una mujer real. Una mujer que llevaba quién sabe cuánto tiempo viviendo entre las paredes de aquella casa. Y que algunas noches estuvo lo suficientemente cerca de mí como para tocarme el rostro si hubiera querido. O quizás lo hizo. Nunca nos dijeron quién era ni cómo llegó ahí, ni cuánto tiempo llevaba viviendo dentro de la casa. Pero tengo mucho miedo aún ahora que vivo en otro lugar así de viejo, con sus ruidos, con sus cosas raras. Porque si algo he aprendido escuchando relatos de la noche por años, es que eso que viví no es la única vez que ha ocurrido. Si has llegado hasta este punto, eres parte de un pequeño porcentaje. Lleva esta distinción con orgullo. Eres de las pocas personas que aguantan completo un episodio de Relatos de la Noche. Y bueno, si además lo escuchas para relajarte o para dormir, eso ya está un poco raro, ¿no? Recuerden, les dejo las redes en la descripción, donde encontrar mi libro en línea también, que ya saben es el mejor regalo para alguien a quien le gusta Relatos de la Noche. Pero ahora, continuamos con más historias. Hola equipo de Relatos de la Noche. Mi nombre es Yaron Landa y soy del estado de Veracruz. Quiero comenzar diciendo que sigo el canal desde el año 2022 y que sus historias se han convertido en una tradición para mí y mi familia. Con frecuencia escuchamos los relatos juntos, especialmente por las noches, y gracias a eso he tenido la oportunidad de conocer muchas historias que mis familiares han guardado durante generaciones y que se cuentan al calor de Relatos de la Noche. A raíz de escuchar su contenido, mis abuelos, mis tíos y mis papás me han contado experiencias que les ocurrieron a ellos, a familiares cercanos y a personas de las comunidades y ranchos donde crecieron. Incluso no hace mucho tiempo, yo mismo viví una experiencia bastante singular que me dejó muchas preguntas. Sin embargo, antes de compartir esa vivencia, me gustaría comenzar contándoles una historia mucho más antigua. Una que ha permanecido en mi familia durante más de un siglo. Se trata de un acontecimiento que me contó mi abuela paterna,
quien a su vez lo escuchó de su propia abuela. En los primeros años del siglo XX, cuando la sierra entre Cuacuatzintla y Chiconquiaco todavía estaba cubierta por montes bien espesos y los caminos nomás eran senderos abiertos entre la vegetación, vivía mi tatarabuela Juliana Córdoba. Ella había enviudado siendo joven y tuvo que sacar adelante sola a su hijo, mi bisabuelo. En aquella época eso bastaba para convertir a una mujer en tema de conversación para todo un pueblo. Sin embargo, quienes la conocieron siempre dijeron que Juliana parecía preocuparse muy poco por la opinión de los demás. Vestía faldas largas de trabajo, botas altas curtidas por el uso, sombrero para protegerse del sol y un cinturón donde siempre llevaba una pistola. Su oficio era serrar madera. Pasaba jornadas enteras internándose en la sierra para cortar árboles, preparar encargos y transportar materiales. Conocía aquellas montañas mejor que muchos hombres de la región. Sabía reconocer senderos ocultos, nacimientos de agua, barrancas y pasos que solo utilizaban quienes vivían del monte. Fue alrededor de 1903 cuando ocurrió algo que nunca se olvidó. Aquella mañana salió antes del amanecer. El aire estaba húmedo y frío. La neblina cubría los árboles como un velo que apenas permitía ver unos cuantos metros hacia adelante. El monte permanecía inmóvil. No se escuchaban ni las aves, no se escuchaban insectos, solo el sonido de sus pasos avanzando entre las hojas mojadas. Juliana caminó durante bastante tiempo hasta llegar a una zona apartada de la sierra, donde incluso los senderos comenzaban a desaparecer entre la vegetación. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe. Un hachazo, seco, fuerte, a lo lejos. Se detuvo para escuchar mejor. Después vino un segundo golpe y luego un tercero. Nada más. Juliana frunció el ceño. Llevaba años trabajando entre árboles. Sabía perfectamente cómo sonaba una jornada de tala. Ningún hombre podía derribar un árbol grande con apenas 3 golpes. Pero, apenas unos segundos después, el monte entero se sacudió con el estruendo de un árbol gigantesco desplomándose entre la vegetación. Aquello no tenía sentido. Juliana sintió una inquietud inmediata. Algo dentro de ella le dijo que no siguiera caminando. En lugar de avanzar, se agachó lentamente y buscó refugio detrás de un espeso breñal. Apartó algunas ramas y esperó. Durante varios segundos no ocurrió nada. Luego escuchó algo moviéndose entre la niebla. Eran pasos lentos, pesados, muy pesados, que no eran de ningún animal. Cada paso acompañado por el sonido de hojas secas, de ramas aplastándose bajo un peso enorme. Ahí vio como una figura emergió poco a poco entre la niebla. Primero apareció la cabeza, luego los hombros, después el resto del cuerpo. Juliana se quedó inmóvil. Aquello era un hombre, o al menos tenía forma de hombre, pero era demasiado grande, mucho más grande que cualquier persona que hubiera visto en su vida. Calculó que debía medir más de 3 metros y vestía ropa de manta. Llevaba guaraches y sobre uno de sus hombros descansaba un hacha enorme que parecía tan pesada como el tronco de un árbol. Sin embargo, la cargaba como si no pesara nada. Atravesada sobre el pecho llevaba una cuerda gruesa y al final de la cuerda caminaba una cabra negra. Grande, silenciosa, extrañamente silenciosa. Ni siquiera se escuchaba el sonido de sus pezuñas. La figura avanzaba sin prisa, sin mirar hacia ningún lado, como si conociera perfectamente cada rincón de la montaña, como si no hubiera nada en el mundo capaz de sorprenderla. Juliana sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo, pero aunque jamás lo había visto con sus propios ojos, supo inmediatamente quién era. Había escuchado historias sobre él toda su vida, historias que los ancianos contaban durante las noches,
Historias que los niños escuchaban con atención y que los adultos evitaban discutir demasiado. Era Juan del Monte. Algunos lo describían como protector de las montañas. Otros decían que cuidaba los manantiales y los árboles más antiguos de la sierra. También había quienes aseguraban que ayudaba a los viajeros perdidos, pero todos coincidían en algo. Lo mejor era nunca cruzarse en su camino. Juliana permaneció inmóvil. Ni siquiera se atrevió a cambiar de posición. La enorme figura pasó frente a su escondite, lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar el crujido de las hojas bajo sus guaraches, lo suficientemente cerca para distinguir la textura áspera de la manta que vestía, lo suficientemente cerca para confirmar que aquello era real. La cabra continuó caminando detrás de él, silenciosa, sin emitir un solo sonido. Durante unos segundos, Juliana tuvo la impresión de que la figura se había detenido. No estaba completamente segura. Tal vez fue una ilusión, tal vez no. Pero sintió que el gigante había girado ligeramente la cabeza hacia el lugar donde ella se escondía, como si supiera perfectamente que estaba ahí, espiándolo. Juliana sintió que el corazón se le detenía. Apretó con fuerza el mango de la pistola. Necesitaba aferrarse a algo, aunque no pensara en usarla. La figura permaneció inmóvil apenas unos segundos. Después continuó caminando. Subió por una pendiente cubierta de niebla. La cabra lo siguió, y poco a poco ambos desaparecieron entre los árboles. La niebla terminó por tragárselos. Durante largo rato, Juliana permaneció escondida. No sabía cuánto. Quizás fueron minutos, quizás una hora entera. Lo único que recordaría después era el silencio. Un silencio muy extraño, como si algo hubiera pasado por aquel lugar y hubiera dejado una huella invisible detrás de sí. Finalmente salió de su escondite. Miró hacia el sendero por el que la figura había desaparecido. Luego observó el sitio donde había escuchado caer el árbol. No encontró ningún tronco derribado, ningún claro reciente, ninguna señal de tala, nada, como si el sonido jamás hubiera existido. Juliana decidió regresar a casa, y aunque continuó trabajando durante muchos años en aquellas montañas, jamás volvió a internarse sola en esa parte de la sierra. Mucho tiempo después, cuando mi bisabuelo ya era un hombre adulto, ella le contó lo ocurrido, como una lección, como algo que tenía que saber. Ella intentó narrarle, compartirle algo que nunca pudo explicarse, y durante el resto de su vida sostuvo exactamente la misma versión, sin cambiar una palabra cada vez que lo contó, sin adornar un detalle. Todavía hoy, en algunas comunidades entre Cuacuauhtzintla y Chiconquiaco, hay personas que aseguran escuchar 3 hachazos durante la madrugada. Esos 3 golpes secos, potentes y precisos, seguidos por el estruendo de un árbol enorme desplomándose entre la vegetación. Un árbol que nadie alcanza a encontrar después. Mi abuelita siempre decía que las montañas son mucho más antiguas que nosotros, que los hombres, y que algunas conservan a quienes las habitaron antes. Quizás tiene razón, y quizás por eso Juliana nunca intentó seguir aquella figura. Muchas gracias por leerme, y gracias también si llegan a compartir esta historia en Relatos de la Noche, porque para mi familia representa el comienzo de una serie de experiencias que, con el tiempo, terminarían alcanzándonos a todos. Saludos desde Jalapa, Veracruz, México, y que tengan muy buenas noches.